Son ya las 8 de la mañana, estamos por las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos de la mañana. Estoy revisando página por página y antes de explicar lo que quiero hacer en estos momentos, Quique Bravo, ¿me puedo permitir una licencia en estos momentos, Quique? ¿Te puedo hacer un pedido especial, Quique Bravo Prado? ¿Sí? Hágale, Pedro, Si hágale, puedes, mijo, por hágale. favor, si podemos poner en pantalla otra vez este mensaje de este niño cargando su alpaca, haciendo ese pedido a Martín Vizcarra. Hay una crítica que quiero hacer a todos los medios de prensa en estos momentos, pero quisiera primero, por favor, ver que tengo entendido que se ha viralizado a través del Facebook, a través de redes sociales se ha llegado a conocer. Tengo entendido que es esta imagen de este menor, este pequeño, que encarna el rostro del abandono de un Estado carente de sentimientos y carente de planificación para que se pueda superar los escollos, los obstáculos que año tras año vive esa población. ¿Tenemos listo el video, Quique? Lo tenemos, vamos con el video, por favor. Vamos a ver este niño que manda este mensaje bastante sentido, no solamente a Vizcarra, sino a todo el Perú. Adelante. Mis alpaquitas se han muerto ayer. ¿A causa de qué ha muerto? Del helado. Yo pediría a las autoridades, al señor presidente Martín Vizcarra, necesitamos urgente su apoyo para nuestra comunidad de Parupata. Es un niño que está pidiendo ayuda, clamando por ayuda ante una sociedad indolente, ante una clase de la población que simplemente cree que el problema es el Congreso, que el problema simplemente es un tema del Ejecutivo, es un tema inostroso, un tema Walter Ríos. Estoy revisando, Quique Bravo, me dejaste aquí en mesa, por ejemplo, Perú 21, y voy a mencionar los nombres. Perú 21, Diario 1, el diario caviar para muchos, el antisistema es que él reclama la justicia social y todo lo demás. Diario 1, van 2, Correo 3, La Razón 4, El Comercio. También está acá, revisé La República, Gestión, también he revisado Gestión, la última que quiero revisar, y ahora voy a decir por qué. Estoy revisando página por página la última, y bueno, no sé si esto va a servir que finalmente me voten de esta corporación, pero hay algo que como peruano no puedo callarme, Quique Bravo. No sé si hoy será mi despedida de exitosa, pero hay algo que quiero sí cuestionar a todos los medios en general. Estoy revisando la información donde hay alguna noticia sobre la situación de las heladas y lamentablemente diré exitosa tampoco, la casa donde también pertenezco en estos momentos. Todos estos periódicos, los que manejan la información día a día, desgraciadamente, ni un solo párrafo lo que pasa al sur del país. ¿Cuántas muertes más vamos a esperar? ¿Cuánta desgracia más como país vamos a soportar? ¿Cuánta situación paupérrima en cuanto a la moral vamos a seguir tolerando como sociedad? La gente se está muriendo al sur. ¿Es nueva esta noticia? No, no es nueva la información. Es nuevo este acontecimiento climatológico, es nuevo este descenso de las temperaturas. No, no es nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Es harto conocido el problema de las heladas que año tras año padecen esas poblaciones al sur del país. Pero desgraciadamente, este año pareciera ser que la situación se va mucho más a niveles cada vez más fuertes en cuanto al descenso de la temperatura. Pero ninguno de los diarios que en su momento, hace unos instantes he mencionado, publica siquiera una triste línea. Solamente pido una línea en la edición de hoy. Estamos esperando mañana el mensaje de Martín Vizcarra. ¿Y cuál es nuestro compromiso como medio de comunicación? ¿Cuál es nuestro compromiso como prensa? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante la población? Si ni siquiera exponemos los problemas que realmente está quejando el país y que no solo se limita a un claustro parlamentario, no solo se limita a un fuero parlamentario, no solo se limita a Fuerza Popular, no solo se limita al Frente Amplio, a Nuevo Perú, a Acción Popular, a LAPRA, no solamente es Peruano por el Cambio, no solamente es el circo del Congreso que muchas veces nos ha mantenido entretenidos con tantos hechos de corrupción que hemos ventilado. No solamente es un gobierno endeble como el de Martín Vizcarra, no solamente es la cochinada pestilencia que existe dentro del Poder Judicial,
la forma como es que se termina tramitando sentencias. No solamente se trata de eso. La realidad dice que la corrupción ha terminado sucumbiendo en esa población que en estos momentos hay un niño que encarna el abandono, dije hace unos instantes. Carga a su animal, le pide, gracias a la tecnología, le pide a Martín Vizcarra que atienda a esa población. E indiqué hace unos momentos que Bravo y amigos que nos están siguiendo en redes sociales, a través de radio y televisión, en el taxi, en el trabajo, donde quiera que estén, 4 millones de soles. Se ha tirado la plata del Estado. ¿Eso es acaso ayuda humanitaria? Eso es condenar más a esa población. Cuando existe tecnología adecuada para que esa gente del sur del país y que también en la sierra central del país, donde viven soportando el bajón de la temperatura con las heladas, 4 millones de soles no ha sido la solución en compra de frazadas. Se han tirado la plata también en compra de peines, en nombre de la ayuda humanitaria. Que creen que con peines, que con carpa, que con baldes, que con frazadas está solucionado el problema. Y aunque haya más campaña de solidaridad, mi saludo para todas aquellas instituciones o empresas privadas que terminan haciendo campañas para que puedan juntar frazadas. Mi saludo a todas ellas. Pero esa no es la solución del problema. Con el buen sentimiento hacen esas campañas solidarias, pero la competencia del Estado es solamente que a través de INDECI llevar frazadas. ¿Esa es la solución? Quizá el próximo año podamos estar comentando el mismo tema y otra vez hablando de muertes. Son seres humanos, son peruanos como nosotros, son seres, es un niño que siente, que sueña como el niño suyo, señor, señora. Ese padre de familia del campo, de la sierra, que está soportando esa inclemencia del tiempo, ese padre de familia también sueña como usted, también sueña como yo. Es un ser humano que vive desgraciadamente con el dolor del abandono de un Estado indolente a la realidad, que solamente se centra en el tema del poder político que puede capturar para su beneficio personal, mas no se centra en la realidad que le puso allí, que por votación popular está para que solucione problemas y no para que se levante todo el presupuesto que pueda levantarse, para que se llenen los bolsillos. Y mientras esa gente vive en situación de miseria moral la que tenemos, hipocresía también la de todos los medios de comunicación, que solamente buscan levantar el contexto político, olvidándose que las noticias que hoy estamos difundiendo con el tema del Congreso de Martín Vizcarra está tapando la realidad que ese niño nos acaba de dar a través de cachetadas con ese video y ese mensaje, pidiendo a Martín Vizcarra y diciéndole también a la sociedad: tienes la culpa de que hoy esté así como esté. 8:21 minutos. Quique Bravo, me tomé la licencia, no estaba dentro de la pauta. Pero no, está bien, y además... Pero no podía obviarlo, Quique Bravo. Y además porque ha sido bastante crítico, jalón de oreja para casi todos los medios de comunicación, que no necesariamente, Pedro, necesitan un auspicio para poder informar sobre el tema de las heladas. Que no se agarren de ese pretexto de que no podemos informar el tema de las heladas. Por lo menos acá en este espacio, Pedro, acá en Exitosa, hemos informado sobre este asunto y normalmente estamos al tanto de lo que está pasando. Lo hemos hecho 2 días seguidos contigo con el asunto del friaje y de cómo lo están viviendo ahí en Puno. Seguramente jalón de oreja le duele más a otros medios de comunicación, porque están más en contubernio y esperando la torta y la mermelada, es evidente, ¿no? Pero acá sí informamos, Pedro, y vale bien el jalón de oreja y este momento editorial que te has tomado para hacerlo. Así que no hay ningún problema, mi querido Pedro. Con la venia suya me tomé la licencia, Quique Bravo. Con la venia suya. Pero acá además, todas las libertades de expresión siempre estarán dirigidas justamente a hacer críticas, porque siempre hay que promover el espíritu crítico en los periodistas, en los conductores, en los productores y en todos los que estén involucrados con un medio de comunicación como este. Bien, como reitero, ni una sola línea en los medios impresos, en los impresos, ni una sola línea del tema, la situación catastrófica que se está viviendo al sur del país. Bien, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Como lo anunciamos, estamos aquí con el analista político Miguel Ferreiros. Con él vamos a hablar sobre el tema, Miguel Ángel Ferreira, sobre el tema de la elección de la mesa parlamentaria, el mensaje de Martín Vizcarra. ¿Qué podría escucharse o esperarse el día de mañana? Hemos abierto líneas telefónicas y la gente no tiene la más mínima expectativa con respecto a Martín Vizcarra el día de mañana. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? El status quo. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Ferreira en estos momentos que nos acompaña ella aquí en nuestra mesa de conducción? Pedro, muy buenos días. Muy buenos días a Quique Bravo. Agradezco la invitación y un saludo inmenso a todos tus radioyentes, radioescuchas, televidentes de Exitosa Noticias. Y obviamente coincido con tu indignación en la locución anterior que has tenido, porque
el mensaje presidencial justo tiene que ir en esa direccionalidad. Indistintamente al establishment político, ciertamente devenido a menos por el lado del Ejecutivo, el Legislativo y hoy más que nunca el Poder Judicial, lamentablemente vemos una circunstancia en el sur del friaje y no podemos nosotros como sociedad permitir que estos políticos fascinerosos actúen a espaldas de la realidad nacional. Y te agradezco que hayas trasladado esa indignación que se ha sentido en lo personal, porque esa indignación personal es una indignación ciudadana que uno lo siente en el día a día cuando conversa con la población, ¿no? Y que desgraciadamente el Estado está a la espalda de una realidad y que termina aprobando compras por emergencia, 4 millones de soles en frazadas que no resuelven el problema con tanta tecnología, y que por ejemplo en el tema de salud en su momento se anunció, se conversó aquí en los estudios con el exministro de Salud Óscar Ugarte sobre prácticamente se ha perdido, se han robado más de 215 millones de soles que bien pudieron haber servido para mitigar, prevenir centros de salud al sur del país, al norte, al centro, oriente, la costa, costa, sierra y selva, sin medicamentos. Así es. O sea, es la realidad que estamos viviendo y solamente creemos que la coyuntura política es todo lo que ocurre en el país. Nosotros tenemos un grave problema en términos de gestión pública y políticas públicas. Hace bastante tiempo, a raíz del año 2002, que se impulsa la Ley de Modernización del Estado, han pasado varias políticas de Estado. Sin embargo, cada gobierno en esa época ha ido de alguna u otra forma matizando de manera diferente estas políticas y en vez de ser políticas de Estado, han estado impulsando aspectos del populismo político que de alguna u otra forma, en términos reales, puedan réditos políticos a corto plazo, pero en el mediano, en el largo plazo o en el largo aliento en términos de políticas públicas, le hace daño al país. La gente no es idiota. La gente sabe perfectamente qué es lo que le están diciendo y qué es lo que su autoridad está haciendo. Y mañana Martín Vizcarra puede tener licencia para dar un discurso político, solamente político. Mira, no puede tener una posición solamente política. Nosotros necesariamente tenemos que tener reformas del Estado. Hoy, más que nunca, con la elección de la bancada de Fuerza Popular, es una oportunidad del presidente en enarbolar la bandera del cambio. Yo saludo la elección del doctor Víctor Prado Salarriaga liderando el Poder Judicial porque no solamente es un juez probo, sino es un académico que ya viene con ideas concretas respecto a la elección del presidente del Poder Judicial. Yo lo he escuchado y lo he escuchado bastante atento respecto a que la propia elección del presidente del Poder Judicial va a pasar por la elección de todos los jueces desde Tumbes hasta el Callao. Pero hay un problema bastante fuerte, Miguel. ¿Por qué te digo esto? Yo vengo de Loreto. Sí. Ayer conversaba con un oyente, no recuerdo exactamente de dónde nos llamaba, pero nos decía que el tema de la corrupción en el Poder Judicial, en Tumbes, si más no recuerdo, en su jurisdicción, tiene el mismo problema de corrupción, de sentencias dadas a pedido, contubernios, acuerdos dados bajo la mesa. Sí, claro. Que si tú tienes el poder político y tienes el poder económico y yo doy una sentencia a tu favor, si tú eres mi amigote, eres mi pata, mi brother, mi causa, mi chochera, yo puedo poner una chamba a quien tú me puedas pedir, porque al fin y al cabo, mañana más tarde, es un favor que me vas a tener que devolver. O sea, eso es lo que pasa a nivel macro en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Poder Judicial, como cabeza, pasa en todo el cuerpo. Ahora, yo lo dije en una entrevista también en Exitosa Noticias, ese mismo modelo de sistema jurisdiccional y de temas de corrupción, tanto en el ámbito municipal, distrital, provincial y regional, han franquiciado estos temas como mecanismos de corrupción institucionalizada dentro del contexto del país. Por eso, la visión del mensaje presidencial, si bien es cierto, no puede ser solamente político, sino de una decisión concreta sobre la realidad nacional. Por ejemplo,
el uso de los audios o de los audios ciertamente nos indigna y está bien que IDL y los medios de comunicación estén de alguna u otra forma transparentando aspectos que son fundamentales propios en el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación. A mí me parece magnífico. Y es más, eso ha permitido que la ciudadanía sepa qué calidad de magistrados, qué calidad de jueces, qué calidad de personajes están dentro de la estructura del poder. Sin embargo... Miguel, perdona que te corte. Sí, Pedro. Te escucho atentamente. Efectivamente, el tema de los audios ha permitido conocerlo, la miasma, la podredumbre que está dentro del sistema de justicia. Y mañana Martín Vizcarra tiene la función, la obligación, además el compromiso que él asumió de dar los lineamientos para la reestructura, la reforma del sistema judicial peruano. Claro, pero sí. ¿Acaso no hay otros Walter Ríos al interior del país que manda a cobrar la feria del día? Debe haber muchos. ¿Acaso no hay otro presidente de corte que hacen lo mismo, la misma jugarreta asquerosa? Debe haber muchos. ¿Pero cómo lo sacas a ellos? ¿Qué va a decir mañana su reforma? No, por eso hay que individualizarlos. Ayer en un medio de comunicación ya está individualizado una red de corrupción y de criminalidad organizada, al menos esa es la tesis de la Fiscalía, respecto a que no solamente estaba involucrado el expresidente de la Corte Superior del Callao, sino ex magistrados. Es más, en esa misma relación existe un ex decano de un colegio de abogados propio del Callao, razón por la cual hay que ir individualizando. Y acá hay un precedente, que en esa relación la gran mayoría es juez supernumerario. Sin embargo, lo que yo te decía anteriormente va en función a que estas reformas tienen que ir también por parte del Estado, tener la inteligencia necesaria de poder tener la información para tomar decisiones. No pueden tener, o sea, es legítimo el uso de los audios, pero el uso adecuado de los mismos. Es decir, si ya están los audios, que saquen todos los audios para poder identificarlos y no irlo sacando a cuentagotas a efectos de no favorecer a grupos determinados para sostener o buscar cuotas de poder que permitan poner en jaque la institucionalidad democrática, y eso es lo que no podemos permitir. Y hablando de institucionalidad, con ese tema volvemos luego de la pausa para ver el tema de la mesa directiva. Claro que sí. Del Congreso de la República, también nada menos, que se esperaba una cohesión de fuerza de todo el Parlamento, pero que finalmente se llevó una votación que terminó ratificando el fujimorismo al frente del Congreso de la República. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se recuperará la institucionalidad? Sobre ese tema conversamos luego de la pausa con el analista Miguel Ángel Ferreira. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Miguel Ángel Ferreira nos acompaña, como ya venimos escuchándolo, respecto al análisis político, lo que está padeciendo el país en torno a la expectativa del mensaje presidencial de Martín Vizcarra para el día de mañana. Pero también hoy arranca el nuevo periodo legislativo. Daniel Salaverry ha sido elegido el día de ayer presidente del Congreso de la República. Se esperaba para muchos que sea Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde. Pero ¿cuánto se avanza en el tema de recuperar la institucionalidad? ¿Se podía recuperar la institucionalidad con Vitocho al frente del Parlamento? ¿Se puede recuperar la institucionalidad del Congreso con Daniel Salaverry? Mira, Víctor Andrés García Belaúnde tiene una bancada que llegó al Congreso por Acción Popular. Él representaba ciertamente un cambio sustancial frente a buscar un consenso por parte de los otros grupos partidarios dentro del Congreso. Ahí te corto. ¿Cómo puedes buscar un cambio cuando tienes en tu terna a Wilber Rosas? No, por eso. Esa es su aspiración. No es que yo esté de acuerdo. Particularmente, yo estoy de acuerdo con la propia votación de quien de alguna u otra forma le ha dado la ciudadanía en términos de políticos, mayoría política a Fuerza Popular. Y Daniel Salaverry representa ello. Representa la decisión popular que en algún momento la población le dio a Fuerza Popular para que represente al pueblo ante el Congreso de la República, sabiendo y poniendo
en una circunstancia de equilibrio de poderes, tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo. Y en ese la sentido, institucionalidad está sí, bajo las patas de la mesa del Congreso. Ahora, ¿Se puede recuperarla? Ahora, con respecto a la propia circunstancia, cómo se ha ido manejando el fujimorismo desde su elección a la fecha, eso sí hay algunos cuestionamientos. En principio, ¿por qué la propia lideresa de Fuerza Popular es una mujer bastante joven y de alguna u otra forma ha consolidado su poder con una generación también joven? Es decir, si hay alguien que de alguna u otra forma... ¿Me hablas de los votantes? No, te hablo de su bancada propiamente dicho. ¿Joven? Daniel Salaverry, Ya. Lucho Galarreta, Úrsula Letona, la renunciante... ¿Pero joven en qué sentido? ¿Joven en tema político, de edad, en aspecto cronológico? No, en términos de renovación de cuadros políticamente. No hablo, Pero que Galarreta tenía pasado con otros partidos, como el PPC. en el caso de Galarreta, si bien es cierto en términos generacionales, es un hombre que no pasa los 45 años, o debe ser en ese promedio, ciertamente Keiko Fujimori representa a esa facción de renovación política, a tal punto que se desmarca del fujimorismo. Del ala dura. Marta Ciertamente, Chávez, Cuculiza. claro, ciertamente mantuvo a Luz Salgado y la hizo presidenta del Congreso de la República en el primer periodo, pero luego ha apostado por sus cuadros políticos, es decir, por Lucho Galarreta, por Daniel Salaverry, por el propio Miguel Torres, por la propia Úrsula Letona, teniéndolos a ellos en las presidencias de las comisiones más importantes, sea Comisión de Constitución o de Justicia, que hoy son las más importantes porque uno de los temas que se va a tratar, y es más, en el mensaje presidencial lo va a señalar, en razón a las recomendaciones del Consejo Consultivo de la reforma del sistema de justicia liderada por Alan Wagner respecto a las reformas en términos eleccionarios, tanto del Consejo Nacional de la Magistratura como la reforma sustancial, ciertamente en términos de eficiencia, calidad del sistema de Miguel, justicia, ¿no? ¿cómo puedo yo confiar? Y es por eso que muchos me califican de antifujimorista, Ya. de caviar, y los términos que muchas veces acuñan contra alguien que puede pronunciarse contra el status quo de este parlamento. Sí, claro. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo confiar en un parlamento fujimorista si, por ejemplo, en su momento tenía en sus manos la reforma electoral para que se pueda mejorar el sistema, el filtro de quienes van a postular a un poder político? Ojo. Cuando, por ejemplo, Sí. Patricia Donaire terminó increpando y fue la salida, el acabose de Patricia Donaire dentro de Fuerza Popular, Sí. y que terminó recayendo en Peruanos por el Cambio, terminó peleándose con Miguel Torres, con Miki Torres. Sí, claro. Porque intentaban finalmente obstaculizar. Si no han podido manejar la reforma electoral, han terminado finalmente dando carta abierta para hechos de corrupción dentro del proceso electoral, ¿cómo pueden reformar el sistema judicial? Claro. Tú me hablaste inicialmente del tema institucional y yo te he respondido en esos términos y en esos extremos. El uso o la capacidad que ellos hayan tenido respecto a los mecanismos procedimentales en términos de reforma del Estado no lo han tenido. Por eso la baja popularidad del anterior expresidente Lucho Galarreta al 8%, menos del 10%. Y él aún, está feliz con 12%. y más aún cuando la población inicialmente había tenido un porcentaje importante de fuerza popular. Es decir, ciertamente hay que sostener la institucionalidad democrática, pero la ciudadanía, no me quepa la menor duda, que ya sancionó a esta fuerza popular que se ha comportado a espaldas de la ciudadanía en aspectos que tú bien lo señalas, fundamentales en términos de reforma del Estado, por el sistema electoral. Nadie puede creer que la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC hoy estén en la capacidad, de alguna u otra forma, de sostener este proceso electoral que se viene en octubre por parte de las elecciones municipales y regionales. En lo personal, yo considero que el presidente, dentro del mensaje presidencial, no sé si en términos de competencias le correspondería, pero sería un indicio de cambio. Lo que siente la ciudadanía es que busquemos reformas. Esto, lo que ha pasado en los audios, es una asquerosidad y da náuseas en términos de sistema de justicia, porque
los ciudadanos de a pie lo vivimos en carne propia con sentencias desmotivadas y canallescas. Sin embargo, Pedro, acá hay una cosa cierta. Las municipales distritales, las municipales regionales, tú ves alcaldes provinciales que son reyesuelos, que utilizan los recursos públicos para usos personalísimos. Y en ese sentido, la Contraloría, antes de dar esta elección municipal y regional, debería de alguna u otra forma poner en carta blanca la situación económica de todas las municipalidades y de los gobiernos regionales en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, acabo de encontrar. Sí. Bien menciona los municipales distritales. En redes sociales he leído un comentario. Jorge Pérez Andrea, por ejemplo, Sí, claro. comenta en el caso de corrupción. El caso más escandaloso de compra del Estado es en Arequipa. Compraron 40 cámaras de video por 2 millones de soles. Esto fue, dice, en el distrito de Alto Selva Alegre. El alcalde salió absuelto. O sea, denuncias de por medio, procesos de por medio. Claro. Y la corrupción no se va a acabar con la reforma que mañana pueda anunciar Martín Vizcarra. Pero lo que más me preocupa es que la reforma queda en manos de un Congreso, de un Parlamento, Sí, claro, de mayoría fujimorista, que están en la mesa directiva, son los que ponen los temas en agenda, los que manejan los temas en agenda, los que manejan las comisiones. Ellos son los que deciden. Ellos son los que manejan y plasman lo que mejor les parece. No han podido reformar adecuadamente el sistema electoral y por eso insisto que el sistema pareciera ser que está implementado no para dar garantía de institucionalidad, sino para robarse la plata. Si tienes, por ejemplo, a una comisión de ética liderada por el fujimorismo, desgraciadamente están al frente. Es a ellos a quienes hay que exigirles, no golpearlos, exigirles cuentas. Si tienes a una comisión de ética del fujimorismo que termina lavándole la cara en primera instancia a una Yesenia Ponce que a todas luces ha mentido y ha estafado a la población electoral y ha falsificado documentos y le dan una sanción de gracia de 120 días de suspensión del partido. Y tienes a un Congreso que no desafuera finalmente a Kenji Fujimori con todo lo que se conoció. Sí, claro. ¿Y acaso van a desaforar a Becerril? No lo van a hacer, porque acá finalmente se da lo que a sus intereses manda. Pero también, Pedro, la población y la ciudadanía está viendo de manera expectante el comportamiento de la primera fuerza del Congreso de la República. De la fuerza número 1. O de la fuerza número 1, en las palabras de los impresentables ex magistrados del sistema judicial. Ahora, si bien es cierto, es necesario, que tú bien lo has señalado, también es cierto de que Fuerza Popular tiene que percibir esa presión ciudadana, que sí la está sintiendo, porque en términos electorales va perdiendo terreno en el campo electoral. Ahí te discrepo, Miguel, de manera abierta. Sí. Fuerza Popular siente la presión ciudadana. Sí, claro. Pero lo que hace es reflejo de impunidad por el poder que goza, el poder político que goza. Ese es el problema. Sin embargo, y por eso, lejos del día de ayer, hacer una mesa directiva de consenso con una persona que pueda representar idoneidad, legalidad, recuperar la institucionalidad, finalmente se enfrascan en una pugna por el poder. Vamos a la pausa y luego continuamos. Sí. Pausa y volvemos. El tema del Congreso de la República. Sí. Hoy día está empezando esa nueva legislatura con Daniel Salaverry a la cabeza. ¿Qué tendría que hacer? Entendiendo que la gente rechaza al Congreso, en general, estoy hablando en general, no de personas, en general, rechaza al Congreso como institución. ¿Cuál es el reto que tiene Daniel Salaverry para que pueda revertir esa imagen hacia la ciudadanía? Mira, uno de los grandes temas, y ahí sí hay que comunicarle al actual presidente del Congreso de la República que él tiene la gran responsabilidad de transparentar principalmente los actos delictuosos de los propios miembros del Congreso de la República. Por ejemplo, la aprobación en una legislatura de levantamiento de la inmunidad parlamentaria sería un acto plausible de la actual gestión de Daniel Salaverry.
Que lo haga o deje de hacerlo, y es una decisión de él que lo ponga en agenda. Mira, Segundo, inmunidad parlamentaria. sí. Richard Acuña estuvo en la mesa directiva juntamente con Galarreta. Sí, claro. Sobre Richard Acuña estaba pendiente un periodo de inmunidad. Varios ilícitos penales, sin lugar a dudas. El tema de estafa, falsificación de documentos varios en Trujillo, ilícitos penales. y que finalmente el Parlamento termina blindándolo. No, y no solamente eso. Si tú de alguna u otra forma metes el dedo más en la llaga, hay mucha gente que está vinculado a intereses económicos. Nosotros tenemos que tener una posición clara. Bien haces actividad pública o bien te dedicas a lo privado. Pero tú desde la actividad pública no puedes beneficiarte de manera privada. Eso de alguna u otra forma es tráfico de influencias. Hay otros ilícitos que de alguna u otra forma determinan el comportamiento ajena entre la actividad pública, que es el bien común como objeto fundamental, y ciertamente el enriquecimiento por parte del aprovechamiento del sector público. Miguel, ¿no? eso en cuanto a persona. En cuanto a institución, ¿qué más tendría que hacer Daniel Salaverry para que pueda devolver la confianza y restablecer la institucionalidad Segundo, menos del Parlamento? ver el tema de Yesenia Ponce. Buscar la posibilidad de acusarla constitucionalmente y desaforarla. Personajes de ese tipo dentro del Congreso de la República no necesitamos. El Congreso tiene que hacerse una limpieza por dentro. Tiene que dar mensajes claros, Fuerza Popular, de que ellos de alguna u otra forma, en este periodo que les ha tocado legislar, ciertamente han aprendido de los errores. Esperemos que contribuyan con este poco tiempo que le queda al presidente Vizcarra de gobernar. Hoy tú tocas un tema muy sensible, el friaje en sectores del sur. No es posible que los niños se estén muriendo de frío, mientras que acá estamos de alguna u otra forma preocupados por problemas de poder político, mientras en términos de políticas públicas no vienen realizando un trabajo eficaz y eficiente dentro de estos grandes problemas que requiere el Perú. Cuando la Constitución termina confiriendo el poder a los políticos para que resuelvan los problemas de la sociedad. Sí, claro. Y que terminan finalmente favoreciéndose a ellos mismos. Y de la sociedad finalmente se olvida. Mira, el objetivo común del quehacer político es el bien común y la justicia. Por eso se requiere reformas sustanciales en términos de convivencia social. No se requiere, y el mensaje presidencial tiene que ir en ese sentido, reforzar el sistema de inteligencia nacional. Uno de los grandes temas es si el Perú tiene inteligencia nacional. Ahora, yo la vez pasada en un reportaje vi cómo el comandante general del ejército hacía o apoyaba a este sector. O sea, el ejército sí está vinculado, pero no es y las Fuerzas Armadas están vinculadas al sector en apoyo de la ciudadanía y son cercanos a ellos. La policía tiene que hacer un esfuerzo también de alguna u otra forma de inteligencia. Nosotros tenemos personas que de alguna u otra manera hacen un trabajo eficiente en términos de inteligencia. Pero si no hay, ahí hay que adoptar un esfuerzo, ¿no? Pero una cosa dada por el gobierno no es lo mismo, por ejemplo, un apoyo que del ejército, sí, claro, a una estrategia a largo plazo. No es lo mismo un apoyo del momento como una planificación, un plan que pueda superar cada problema. Y cuando te hablo de un plan, te hablo en el contexto social, político, sí, claro, en todo. Ejes de desarrollo, en tema de educación, sí, claro, en tema salud, en tema prevención de desastres, en tema de clima al sur del país, en tema de corrupción. Un plan de acción, en tema de violencia. Existen planes, letra muerta, sin presupuesto. Y eso, por ejemplo, tendría que también fiscalizar el Congreso de la República, porque el Congreso tiene su origen en la voluntad popular, la representatividad del pueblo. Es el poder del pueblo encarnado dentro de un claustro, dentro de una estructura física. Sí, claro. Ese es el Congreso. Sí. Pero un Congreso que está de espaldas a la realidad. Te insisto, la pregunta ya se va a terminar en el programa, Miguel. ¿Qué más tendría que hacer Daniel Salaverry? Porque a mí me preocupa la institucionalidad como ciudadano. Yo pido una institución proba, decente, que me escuche, que me defienda. Oiga, y no que hagan una actividad circense cada mes. No, ahora, en ese esfuerzo, el señor Salaverry deberá implementar y legislar en este esfuerzo
le toca una legislatura importante porque tanto la Comisión de Constitución y de Justicia van a tener que articular aspectos fundamentales en términos eleccionarios y de reformas constitucionales. Hay normas legales que no requieren reformas constitucionales. Por eso es importante este mensaje del 28 de julio respecto a los proyectos que debe ponerlo ya en mano el presidente de la República al Congreso de la República. Perdona que me ría, pero Sí. te escucho. No me río de tu comentario, me río de la realidad del Congreso. Un Congreso efectivamente que va a tener la misión de hacer esta reforma judicial. Sí. La Comisión de Constitución y todo lo demás que se vienen mencionando. Pero, ¿cómo puede ser posible de que, por ejemplo, el Congreso o la fuerza política número uno, que es Fuerza Popular, termine queriendo llevar agua para su molino? Cuando un impresentable, y me atribuyo el adjetivo de impresentable Becerril, el que está inmerso dentro de esta confabulación para poner al candidato de la bancada, al candidato de Fuerza Popular, Gutiérrez Pérez en su momento, cuando Becerril presenta un proyecto de ley que le faculte al Congreso o a la Comisión de Constitución que pueda ser la que reforme todo el aparato en su integridad. O sea, un Becerril que está metido dentro de esa podredumbre, se da la atribución, la autoridad moral de decir, tenemos que hacer esto. Pero Pedro, una golondrina no hace el verano, ¿no? Sí, pero esa golondrina es respaldada por los demás. Pero finalmente la institución Congreso de la República va por encima de cualquier impresentable que en estos momentos ya sabemos individualizarlos e identificarlos. Y la ciudadanía tiene que estar atenta en no votar por ellos en las próximas elecciones. Esa es la gran lección que nosotros tenemos como ciudadanía. Es que las personas o los actores políticos del establishment político que hoy detentan el poder, tanto por el lado de la oposición o por parte del gobierno, tienen que actuar de manera decente y honesta en beneficio, si no la ciudadanía los va a castigar en los procesos electorales. Por eso las grandes reformas tienen que hacerse. Esperemos que este Congreso pueda hacerlo, si no va a ser castigado por la ciudadanía y la población. Eso no me quepa la menor duda, ¿no? Bien, Miguel Ángel Ferreira, muchísimas gracias por estar Pedro, con muchas nosotros. gracias a ti. Muchísimas gracias por compartir ese análisis respecto a lo que puede darse a partir de ahora dentro del Congreso de la República y el enorme reto que tiene para recuperar el prestigio, la institucionalidad. Vamos a darle el derecho a la duda a Daniel Salaverry. En sus manos está. No vamos a incendiar la pradera. En sus manos está, porque de por medio, más allá de tintes políticos que pueda tener el Parlamento, más allá de discrepancia de opiniones, el tema es recuperar la confianza, servir a la población y no servirse del pueblo para seguir haciendo lo que hasta el día de ayer lo han venido haciendo. Nos vamos, Quique Bravo, y está Nicolás Lucar. Ya está con nosotros don Nicolás Lucar, de la ¿Con qué nos Portilla. viene Nicolás Lucar? Va a conversar con Víctor Andrés García Belaunde, entre otros invitados importantes que tendrá, por ejemplo, también la esposa de Antauro Humala, que acusaba ayer Antauro Humala de que estaba recibiendo una serie de vejámenes en el ingreso al penal cuando lo va a visitar. Va a estar con nosotros también en el programa ella. Así que ya viene Nicolás Lucar, Pedro. Quédese con Nicolás Lucar, conmigo será hasta mañana.